8:30. ¿Cómo le va, presidente? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto enorme Bien, estar aquí. bueno, muchas gracias. Le contesto como el Papa. Bien, gracias. ¿Usted sobrevive? Yo creo que mucho más que sobrevivir. Creo que estamos saliendo del infierno de manera exitosa. Porque la realidad es que nosotros llegamos al poder con una situación que conjugaba los tres peores elementos de las tres peores crisis de Argentina. Básicamente el desequilibrio monetario era peor que el que teníamos en la previa del 75, era el doble el desequilibrio monetario. Técnicamente se llama money overhang o sobrante monetario, y eso, por ejemplo, en el Rodrigazo derivó en una multiplicación por 6 de la tasa de inflación. Es decir, sería a las condiciones que nosotros llegamos de 200 a 1200, pero como era el doble, quiere decir que había una inflación reprimida en ese sobrante de dinero de 2400%. Por otra parte, cuando uno miraba el balance del Banco Central, la relación de pasivos remunerados, que en su momento se llamó LELIX, y digamos, cuando nosotros llegamos, pasaron a ser pasivos remunerados, que digamos que eran los pases. Esto fue una de las grandes atrocidades que hizo el gobierno anterior y que más groseros dejó, que los pasó a un día. Claro. Es decir, nosotros teníamos venciendo 4 bases monetarias en un día. Para que la gente entienda, se hubiera quintuplicado la cantidad de dinero en un día. Y eso configura una situación en el balance del Banco Central peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín en el 89, que fue 5000%. Y por otra parte teníamos indicadores sociales que eran peores que los que quedaron de la crisis del 2000. Básicamente, Para el cuidado, creo que para el cuidado de todos los días con vitamina A y E. Otra para los... Bueno, 8:30. ¿Cómo le va, presidente? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto enorme Bien, estar aquí. bueno, muchas gracias. Le contesto como el Papa. Bien, gracias. ¿Usted sobrevive? Yo creo que mucho más que sobrevivir. Creo que estamos saliendo del infierno de manera exitosa. Porque la realidad es que nosotros llegamos al poder con una situación que conjugaba los tres peores elementos de las tres peores crisis de Argentina. Básicamente el desequilibrio monetario era peor que el que teníamos en la previa del 75, era el doble el desequilibrio monetario. Técnicamente se llama money overhang o sobrante monetario, y eso, por ejemplo, en el Rodrigazo derivó en una multiplicación por 6 de la tasa de inflación. Es decir, sería a las condiciones que nosotros llegamos de 200 a 1200, pero como era el doble, quiere decir que había una inflación reprimida en ese sobrante de dinero de 2400%. Por otra parte, cuando uno miraba el balance del Banco Central, la relación de pasivos remunerados, que en su momento se llamó LELIX, y digamos, cuando nosotros llegamos, pasaron a ser pasivos remunerados, que digamos que eran los pases. Esto fue una de las grandes atrocidades que hizo el gobierno anterior y que más groseros dejó, que los pasó a un día. Claro. Es decir, nosotros teníamos venciendo 4 bases monetarias en un día. Para que la gente entienda, se hubiera quintuplicado la cantidad de dinero en un día. Y eso configura una situación en el balance del Banco Central peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín en el 89, que fue 5000%. Y por otra parte teníamos indicadores sociales que eran peores que los que quedaron de la crisis del 2001. Es decir, cuando usted toma los indicadores sociales del 2001, hoy teníamos indicadores mucho peores. Por lo tanto, estábamos frente a una situación verdaderamente compleja, y además teníamos, por ejemplo,
que la inflación diaria en la primera semana de diciembre viajaba a un ritmo del 1% diario, que es 3.700 anual. En la segunda semana se aceleró el 7.500. Es más, cuando uno mira lo que es precios mayoristas, dio 54%. 54% anualizado implica 17.000. Ahora, ¿todo esto lo sabían antes de asumir o no? ¿O se encontraron con algo diferente? A ver, nosotros algunas de estas cosas las teníamos claras. De hecho, nosotros hicimos un programa económico para enfrentar un verdadero desastre, que es lo que hicimos, y por lo cual, digamos, ese exceso de aversión al riesgo es lo que permitió que fuera tan exitoso este combate contra la hiperinflación, por ejemplo. Porque no hay que olvidar que hoy la inflación mayorista fue del 2,1%. Eso anualizado da 28. Es decir, pasamos de una inflación que venía viajando del 17.000 a una que va viajando al 28. Es un montonazo, horroroso, pero del 17.000 al 28 hay una diferencia notable. Y además, si esto hubiera estallado, los niveles de pobreza e indigencia, digo, la pobreza estaría en torno al 95% y la indigencia arriba del 50%. Entonces, lo que sucede es que cuando uno se pone a mirar los números, había un montón de cosas. Primero, que la posición de los pasivos remunerados, que eran posiciones que estaban a 30 días, 60 días, 90 días, ¿sí? La habían pasado un día. ¿Eso por qué cree que lo hicieron? Bueno, nuestra hipótesis es que ellos considerábamos que nosotros no éramos liberales libertarios, sino que consideraban que éramos liberales libertarados. Y que nosotros alegremente el primer día íbamos a abrir todo. Hubiera sido un caos eso. Claro, y eso hubiera derivado en una hiperinflación, en una crisis social sin precedentes, y ahí ellos hubieran hecho 2 por 1, por decirlo de alguna manera, porque hubieran sacado todas las huestes típicas del peronismo a hacer desmanes sociales, ataque a supermercados y demás durante las fiestas. Esto ya pasó en el 2001, 2002, ¿no? Digamos que con Duhalde y Alfonsín, digamos, desde la provincia de Buenos Aires coordinaron el golpe de Estado a De la Rúa, ¿sí? Digamos, y cuando llegó Duhalde al poder se acabaron los saqueos, ¿no? Pero dicho esto, además, no solo que volvían al poder en los primeros días de enero, sino que además mataban la idea de la libertad. ¿Y por qué para ellos es importante matar la idea de la libertad? Porque es las ideas que van contra los curros de la política. Porque si yo hago la configuración de los problemas que tenía de stocks, porque nosotros siempre decimos que no abrimos el cepo por el tema de los stocks. Entonces, teníamos el problema del sobrante monetario, teníamos el problema de los pasivos remunerados del Banco Central, teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos vencimientos de deuda externa por 25.000 millones de dólares, donde gran parte de eso era con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo estaba caído. Es decir, donde Massa había incumplido sistemáticamente, y en ese contexto, que esas revisiones o rearmados pueden tardar entre 3 y 6 meses, nosotros volvimos a estabilizar el acuerdo en un fin de semana. No solo eso, sino que además estaba la deuda de la CIRA y de los dividendos atrapados. Para los importadores. Claro, que por el equivalente de 50.000 millones de dólares. Entonces, todo ese desequilibrio de stocks, si nosotros abríamos el cepo el primer día, se iba a producir una fuerte caída de la demanda de dinero y una corrida desde el peso hacia el dólar, y eso claramente hubiera generado una hiperinflación. Entonces, nosotros básicamente lo que empezamos a hacer es, dijimos, ok, acá hay que matar la inflación. Ahora, nosotros en nuestra hipótesis, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Digo, para aquellos que estén interesados en la discusión técnica, hoy yo cierro las jornadas del Banco Central y voy a estar discutiendo estos temas desde el punto de vista profesional y técnico, digamos a fondo. Entonces, ¿qué era? Había que cortar con la emisión monetaria. La emisión monetaria, usted tenía lo que se llama la emisión por sector fiscal, la emisión por sector financiero y la emisión por sector externo. La emisión por el sector fiscal, Argentina tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PBI. Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos el programa de déficit cero. Esto es muy interesante, porque fíjese,
en 123 años, o sea, desde el inicio del siglo XX hasta hoy, Argentina tuvo déficit fiscal durante 113. Y en los 10 que no tuvo déficit fiscal fue porque estaba en default, con lo cual era mentira. Es decir, a nosotros nos decían que alcanzar el déficit cero era imposible, que no se podía ajustar más que un punto del PBI por año con suerte. Cuando nosotros dijimos que íbamos a conseguir el déficit cero en el primer año de gestión, nos dijeron que era imposible, que era una locura, que estábamos delirando, se nos reían de la idea de la motosierra. Ahora, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque lo logramos en un mes. Y esto es muy interesante porque además lo hicimos con mucha conciencia social. Porque el ajuste sobre, por ejemplo, obra pública, que la eliminamos de cuajo, las transferencias discrecionales de provincias, que la eliminamos de cuajo, que pasamos de 18 ministerios a 8, digamos, con reducción de personal, con reducción de, por ejemplo, de los curros de los gerentes de la pobreza. Bueno, toda esa situación, nosotros sobrereaccionamos el ajuste y le dimos contención social. Es decir, hicimos una, por ejemplo, porque le paso números. Por ejemplo, nosotros, el plan 1000 días, algo fundamental para lo que es la conformación del cerebro de los chicos, 500% subió. El tema de los chicos que van a los colegios, ¿sí? Y entonces vio que es una situación muy complicada cuando los padres tienen que sacar a sus hijos del colegio, no solo por lo que le duele a los padres, sino por lo que implica para la reinserción de los chicos que tienen que cambiar de compañeros. Es toda una situación muy complicada. Dimos vouchers educativos por el 75% de la matrícula. Además, hicimos un plan para útiles que le llegó a 7 millones de chicos, que se multiplicó, subió un 800%. Es más, si usted toma la tarjeta alimentar y la AUH, hoy cubre la canasta básica, cuando el gobierno anterior tan social, digamos, cubría la mitad. Ahora, ¿saben lo que pasa en la calle? Claramente. Yo ando por la calle. Ando mucho más de lo que la gente se imagina. ¿Y cree que la gente va a tener paciencia mucho más tiempo? Porque el dinero no alcanza, está claro. A ver, lo que hay que comprender es que el populismo no es gratis. Sí. El populismo no es gratis. Vamos por parte. Porque yo la pregunta que puedo hacer es, bueno, ¿qué me propone que haga alternativamente? Yo estoy proponiendo esto. ¿Usted qué me propone alternativamente? ¿Seguir con lo que hacía Massa? Massa y el kirchnerismo, ¿sabe cuánto financió de déficit en el último año con emisión monetaria? 13% del PBI. 13% del PBI. Es un escándalo. Entonces, la contracara era ir a la hiper, la contracara era 95% de pobres, la contracara era 60% indigentes. Usted me dice el número de pobres e indigentes, es horroroso. Terrible. Es terrible. Ahora, fíjese, porque publican el dato del primer semestre y dicen, no, saltó de 41 a 52. No. Digamos, si lo descompongo por trimestre, tengo 56 y 51. ¿Sí? Con lo cual saltó en el primer trimestre y después bajó en el segundo trimestre. Ahora, si lo tomo, digamos, con una frecuencia más corta, están los números de Martín González Rosada, digamos, el Ditela. En realidad, al inicio salta a 57 y hoy la cantidad de pobres está en 49. Es decir, ya bajamos 8 puntos la pobreza. Esto no es un chiste. Es decir, después del cimbronazo, bajamos 8 puntos la pobreza. Entonces usted me podría decir, bueno, pero la discusión es qué pasó durante diciembre. Ahí, digamos... Esa es la discusión de Rubinstein, no mía. Bueno, mire qué interesante, lo deshonesto que es intelectualmente Rubinstein. Porque Rubinstein dice, no, bueno, esto es culpa de Milei que devaluó. ¿Cómo me va a decir que es culpa mía que devalué si había una brecha del 200%? El tipo de cambio, el paralelo era 3 veces el oficial. Y además teníamos 12.000 millones de dólares de reservas internacionales de neta negativa. ¿Cómo me va a decir que es mi culpa? Digamos, fíjese, lo puedo hacer con un ejemplo tonto. Digo, suponga lo siguiente, que usted tiene controles de precios, porque había controles de precios en el gobierno anterior, ¿no? Digo, porque esa parte también la gente se lo olvida. Entonces,
Usted tiene control de precio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay control de precio? La consecuencia natural de esto, que es el desabastecimiento. De hecho, las góndolas, fíjese que en la última parte del año estaban súper vacías. Ahora, ¿qué pasa? Como usted toma pobreza e indigencia por una línea de ingresos, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene dados los ingresos y del otro lado compara una canasta. ¿Sí? Forma una canasta y mira cuánto cuesta. ¿Qué pasa? Usted tiene los precios controlados y eso es lo que entra en la canasta. Claro, pero usted después va a la góndola y no está. Entonces, si usted lleva esa situación al límite, llega un momento que no hay más nada en la góndola. Cuando no hay más nada en la góndola, ¿cómo se arregla? O sea, se compra lo que aparece en el supermercado. Pero se comió toda la góndola, se comió todo el capital. Todo lo que había estoqueado, digamos, que estaban en la góndola, desapareció. ¿Cómo lo arregla? ¿Cómo hace para que vuelvan los productos a las góndolas? Tiene que liberar los precios. Cuando usted libera los precios, obviamente que la canasta usted la sincera y ahora la canasta es más cara. Pero no es que más cara ahora, era más cara antes. Lo que pasa es que como no permitían subir los precios, obviamente los productos desaparecían. La única forma, porque usted sabe que yo le puedo decir que el tipo de cambio vale $1. Ahora, ¿sabe a dónde va a comprar? En ningún lado, no hay. Es decir, precio es al que hay. Hay un ejemplo maravilloso de Pablo en un libro que dice... Va un hombre a un bazar y se quiere comprar un jarrón. Entonces le dice, ¿cuánto cuesta ese jarrón? $1.000.000. Pero ¿cómo? Si enfrente, digamos, ese mismo jarrón cuesta 250.000. Compre allá. Dice, no, pero no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a valer 250. Es decir, precio es al que hay. Entonces, a esos precios falsos no había mercadería, había desabastecimiento y ya no quedaba nada. Entonces, sí, podíamos tener muchísimo menos pobres, pero no iban a poder consumir nada. Cuando usted sinceró, porque necesitaba que vuelvan los productos a las góndolas, eso implicó un salto en los precios de los productos y dado los ingresos implicó un aumento de pobres e indigentes. Ese sinceramiento, para que se empiece a reconstruir la economía, usted lo que tiene es que hizo que se sincerara el número de pobres que dejó el kirchnerismo, que era 57%. Hoy, después de 10 meses de programa económico de estabilización, hay 49. Es decir, bajamos 8 puntos la pobreza. Y hay algo que es más interesante, que es, y esto lo señaló días atrás en una nota que le hizo acá Luis Majul a José Luis Daza, que es interesante el punto. Porque si yo tomo el último dato del PBI desestacionalizado y lo miro contra diciembre, o sea, estoy hablando del EMAE, ¿no? Que es la estimación mensual del PBI. ¿Sabe cuánto cayó el PBI? 0,6%. De diciembre a hoy. Entonces, quiere decir que hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad, porque usted tiene que sumar el ajuste que hicimos en el fisco, en el tesoro, por 5 puntos del PBI, pero también hicimos un ajuste en el Banco Central de 10 puntos del PBI. Y después, la actividad solo cayó 0,6. Si yo miro industria, hoy estoy arriba el desestacionalizado, respecto de noviembre. Entonces, lo que digo es, cuando se hicieron experimentos como estos, no de esta magnitud, porque nadie tuvo el coraje de hacer algo así, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿sabe qué? El PBI no cayó menos de 10. Entonces quiere decir que algo habremos hecho bien. ¿Y sabe qué hicimos bien? ¿Cómo manejamos la cuestión cambiaria? Porque achicamos el exceso de demanda de divisas y por lo tanto achicamos el exceso de oferta en el resto de la economía y eso permitió que el ajuste fuera sin tanta caída en la actividad. Y eso, ¿sabe por qué? Porque además le devolvimos a la gente 15 puntos del PBI en términos de lo que no emitimos, que es una estafa la emisión. Ahora le quiero preguntar del tema proyecciones económicas, porque las consultoras privadas, algunas bastante reconocidas y creo también que usted sigue, están mostrando que lo que viene todavía no está claro como crecimiento, que hay muchos sectores que no terminan de recuperar. En un minuto le quiero preguntar eso, porque recién estamos viendo también que hay tomas en distintas facultades y me gustaría... ¿Puedo recordar algo que dijo usted el sábado? Sí, claro, sobre cómo las no. universidades? No sé si lo tenemos a mano. Porque se disparó también una polémica importante con esto, porque muchos vieron que era tal vez la puerta abierta de una universidad pública que va a dejar de ser gratuita. Pero usted decía esto el sábado. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta.
En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. ¿Qué universidad quiere el gobierno? A ver, voy a poner esto en orden, porque eso es una parte de un discurso que dura 12 minutos. El primer punto es lo siguiente. Acá no está en discusión. No está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada. No arancelada. Es decir, porque gratuita no es. Está claro, sí. No arancelada. No arancelada. Es decir, alguien la está pagando. La pagan los que no van. ¿Ok? O los que van. La pagan mayormente. Usted tiene que mirar el neto. El que va es un beneficiario neto. Ah, correcto, sí, está el bien. que no va Seguro. es un pagador neto. ¿Ok? Entonces no es que es gratis. Gratis no es. Es no arancelada. Y no está en discusión ni la universidad pública y tampoco está en discusión que sea no arancelada. Eso, no hay ninguna idea de cambiar eso. Está fuera de discusión. Mire, yo le voy a contar algo. Yo esto en campaña lo mencioné, pero a veces no se entiende o parece abstracto. Hay un libro maravilloso que yo cité mucho durante la campaña que se llama Los Fundamentos de la Libertad de Hayek. Son 3 libros. El libro antes se escribía en otro formato. Sí. La riqueza de las naciones son 5 libros, o sea, bueno, se escribía en otro formato. Son 3 libros. Cuando usted lee el libro 1 y el libro 2, lee Hayek y dice, pero ¿cómo Hayek era narcocapitalista? No, Hayek no era narcocapitalista. Hayek era un liberal clásico. Porque ¿qué es lo interesante del tomo 3? Lo del tomo 3 lo que dice es, bueno, pero la gente quiere Estado. ¿El Estado qué es? El Estado es un seguro. Entonces, si usted, digamos, quiere un seguro, esto vendría a ser un seguro de educación. Sí. Ok, entonces el Estado lo provee y, digamos, la sociedad decidió tener ese seguro, lo tiene. Y si después lo quiere, después el Estado ofrece distintas formas de financiarlo, bueno, digamos, usted puede discutir la forma en que se financia, pero de vuelta, acá no está en discusión ni la universidad pública, ni tampoco está en discusión que es no arancelada. O sea, va a seguir siendo universidad pública no arancelada. Eso no se toca. Bien. Lo que sí está en discusión es, yo le hago una pregunta, todos estos que defienden y que están haciendo todo este revuelo, ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? Porque el punto es, ¿ustedes están a favor del robo? Es decir, yo lo único que estoy diciendo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos, desde mi punto de vista, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados. ¿Sí? Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola. No hay duda que tienen que ser auditados. Bueno, entonces tienen que ser auditados. La pregunta es, entonces, ¿por qué no quieren ser auditados? Si no está en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada, ¿por qué entonces tantos problemas? ¿Porque las queremos auditar? ¿Sabe quién no quiere ser auditado? Principio de revelación se llama, el que está sucio. Es decir, y todo este revuelo es tomar una causa noble, como es la causa de la universidad pública no arancelada, y agarrar y ocultar los curros de los delincuentes. Esto es lo mismo que pasa Eso está claro. Pero, Antonio, esto es lo mismo que pasó con el tema de los gerentes de la pobreza. ¿Qué fue lo que encontró la ministra Petovelo? Que se utilizaban los planes sociales para hacer política. Básicamente, todo el mundo creía que por el hecho de haber dado una tarjeta, eso evitaba que los gerentes de la pobreza manipularan a la gente. Y en realidad, ¿qué era lo que pasaba? Usted, para poder cobrar, ¿sí?, necesitaba que una suerte de vedores, ¿sí?, le validara que usted había hecho tareas.
Las tareas, ¿saben cuál era? Era ir a las marchas. Sí, sí. Y además, usted tenía que dejar la mitad. Entonces, fíjese qué interesante, porque nosotros cuando arrancamos con este tipo de operaciones, lo primero que hicimos fue que quitar la obligación de registrarse, de dar la prestación. Nos criticaron fuertemente porque decían, no, están fomentando lo vago. No, lo que estábamos haciendo era terminar con el curro de los gerentes de las pobrezas. Porque al no tener que ir a certificar, la plata le llegaba a la persona vulnerable de manera plena. Lo que pasa es que ahí el gobierno tenía acceso a los números y se puede presentar en la justicia. Con las universidades... No, bueno, solo sabemos lo que pagamos porque, digamos, claro, no hay auditorías. Yo no tengo ninguna duda de que tiene que ser auditado, pues es dinero de todos nosotros. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo nosotros, Antonio. Pero contra eso, también es cierto que en el presupuesto está presupuestada, valga la redundancia, la mitad de lo que piden las universidades. Es decir, que evidentemente pero, a ver, la hay un pregunta desfinanciamiento de las universidades. No, pero la pregunta es, ¿está cerrado el presupuesto? Todavía tiene que debatirse en el Congreso. Bueno, entonces que cuando lo debaten en el Congreso, que cambien la composición. Que le saquen a un sector. Pero siempre cumpliendo la ley del déficit cero. Es decir, si yo, digamos, yo ni me meto en eso. Que agarren y determinen la composición del gasto que quieran. Yo no me meto en eso. Pero sí le puedo decir algo. Algunos datos. Primer punto. Si yo miro 123 años de Argentina... Sí. Argentina es el país que más crisis tuvo en el mundo, tuvo 23 crisis. De esas 23 crisis, 21 tienen origen fiscal. Y esas 21, digamos, tienen déficit fiscal alto o estrafalario. Sí, correcto. Las más estrafalarias son el Rodrigazo con 14 puntos del PBI, en el 75, la tablita cambió en el 82,11, la hiperinflación de Alfonsín en el 89,8, la convertibilidad con 7, son los más escandalosos. Por lo tanto... Usted ahí tiene un punto, digamos, en favor del equilibrio fiscal. No solo eso, sino que además la contraparte de la política fiscal que nosotros estamos llevando ha hecho que el riesgo país de 3.000 esté en torno a 1.100 hoy. Esa mejora en términos de solvencia intertemporal, porque justamente lo que hace el déficit cero es asegurar que no va a haber toma de deuda nueva. O sea, usted la deuda que terminará roleando el capital. Eso hace que la relación deuda-producto no suba más. Es decir, o queda igual o cae. Eso significa que usted de largo plazo es solvente, puede pagar. Por eso el riesgo país pasó de 3.000 a 1.100. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que el PBI con un riesgo país de 3.000 sería de 400.000 millones de dólares. Y con un riesgo de 1.100 es de 600.000 millones de dólares. Es decir, que la sola mejora que hicimos en el plano fiscal implicó que todos los argentinos son 50% más ricos. Sí, en los números está bien, no en los salarios. Ahora lo discutimos eso. Ahora discutimos eso. Yo no tengo, digo, o sea, yo estoy dispuesto a dar todas las discusiones. Digo, yo no voy a esquivar ninguna. Lo que digo es, ¿usted quiere un riesgo país de 3.000? Bueno, de lo que tiene hoy va a perder un tercio. Nosotros... En ese equilibrio, si usted quiere, digamos, es 50% más. ¿Sí? Porque vamos de un PBI de 400... Pero yo creo que no hay discusión del equilibrio fiscal. No, pero esto no es un punto menor, Antonio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos claro que mejorar las condiciones de solvencia fiscal y bajar el riesgo país reduce la tasa de interés, incrementa la acumulación de capital y por ende los salarios y todos los argentinos son más ricos. Primer punto, o sea, estamos mejor, tenemos ingresos 50% más altos, si usted quiere, llámelo así. Dicho esto, la otra discusión que uno puede tener es, si yo empiezo a ceder con partidas, digamos, que tocan la fibra de los argentinos, ok, digamos, el problema radica en... Primero, deberían cumplir con la ley de administración financiera. Correcto. De decirme cómo lo van a financiar. Correcto. El déficit cero lo que hace es obligarlos a que sean más explícitos. Por lo tanto, pueden ir a la discusión de presupuesto y pueden poner el número que quieran. Mientras que me respeten el déficit cero, no me importa. Digo, punto 1. Punto 2. Yo, digamos, si empiezo a ceder, hay un libro maravilloso que se llama Historias del Quinto Piso. Cómo Alfonsín fue cediendo a todo eso. ¿Cómo terminó? Explotó todo por los aires. Entonces yo no voy a ceder. Y le voy a pasar un dato adicional.
Si yo vuelvo a entrar en ese sendero de política, que nos vuelve a llevar a un riesgo país de 3.000, ya le dije, digamos, perdemos un tercio de PBI. La plata en dólares que le entra a las universidades es la misma. Es decir, con los porcentajes que tiene ahora, dado un PBI de 600.000 millones de dólares, le toca un determinado dinero. Con el aumento, pero un PBI de 400.000 millones, ¿sabe cuánto es el dinero? Es el mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Implica que usted está perdiendo un tercio del PBI per cápita. Ahora, pero esto no es menor, Antonio, porque suponga que estuviéramos perdiendo 210.000 millones de dólares. 70.000 lo estaríamos perdiendo por menor actividad. Y 140.000 millones lo estaríamos perdiendo por salto en el tipo de cambio real. Entonces quiere decir que mientras que las universidades quedan con la misma cantidad de dinero, el promedio de los argentinos es 33% más pobre, pero como eso implica además un salto en el tipo de cambio real, la cantidad de pobres e indigentes en la Argentina sube. ¿Me quiere decir a quién le sirve esto? Pero es que yo creo que no está en discusión el equilibrio fiscal. El que lo discute es porque evidentemente quiera que al país le vaya mal. No tengo dudas de eso. Entonces cuando sancionan una ley que lo hagan con el financiamiento atrás. Tampoco tengo dudas de eso, pero aparte tienen que cumplir con la ley y decir de dónde se va a financiar. Bueno, pero yo no tengo la culpa que entonces se hagan las cosas mal. No, pero no pasa por ahí. Yo lo que digo es, si en el Congreso se debate el presupuesto y los diputados deciden, vamos a financiar, el presupuesto está, las universidades están pidiendo, no sé si eran 7 billones de pesos, en el presupuesto está 3 billones 200, piden el doble. Si diputados decide darle esa partida a las universidades... Y va a tener que bajar de otra. Sí. Usted no tiene problema. Ninguno. Ninguno, pero que sean explícitos. ¿A quién le quieren sacar la plata? Es decir, digamos, lo que hay que tener claro es que el déficit cero no se negocia. Entonces, usted quiere subir una partida, súbala. Yo no tengo problemas con eso. Lo que le digo es, tiene que bajar otra. Está claro que los docentes no están bien pagos, eso es indiscutible. A ver, los docentes no están bien pagos, no de obra, es histórico eso. Seguro, pasa que ahora es presidente usted. Ah, bueno, claro. Digamos, entonces los tipos que no lo arreglaron me vienen a reclamar a mí por lo que, digamos, pasa hace 40 años. Yo digo, más allá de quienes les reclaman. Pero de vuelta, pero yo lo que estoy diciendo es que no quiero arreglarlo. Yo estoy diciendo, estoy dispuesto a arreglarlo. Lo que estoy diciendo es, acá tienen el presupuesto, perfecto. Vean cómo lo quieren reasignar. Pero lo que yo le estoy diciendo es, acá hay una restricción que es el déficit cero. Déficit financiero cero. Si yo pago los intereses de la deuda, con el resto hagan lo que se les da la gana. Pero no voy a subir impuestos. Además, tampoco voy a tomar deuda nueva. ¿Sabe cuál fue el único gobierno que bajó la deuda verdaderamente en los últimos 40 años? No vale contar, digamos, las reestructuraciones, porque eso es eso es robarle al acreedor. Nosotros ya bajamos 20.000 millones de dólares de deuda. ¿Qué me cuenta? ¿Por qué cree? Yo voy a algo. Para mí, en serio, no hay discusión del equilibrio fiscal. Me parece que discutir que el país sigue... No, pero hay gente que sí lo discute. Sí, para mí no hay discusión. Como no hay discusión, como no hay discusión de la universidad pública. No, hay gente que dice, no, se puede financiar con emisión monetaria. Con inflación. Con impuesto inflacionario. Es decir, con una estafa a los más vulnerables, o sea, estafando a los que menos tienen. O, digamos, con deuda, rompiéndole la cabeza a las generaciones futuras. ¿Le preocupa que no se apruebe el presupuesto? No. Gobernaré con el de 2023, si no. 2 años seguidos. No es mi problema, es un problema del Congreso si no lo quiere aprobar. ¿Qué está viendo en el Congreso? Veo gente muy preocupada. Gente que sabe que si a este gobierno las cosas les salen bien, a ellos les va a ir muy mal porque se les terminan los curros, se les termina el robo y se les termina la mentira. Es decir, el consenso alfonsinista, la corrección política, esta idea socialdemócrata de entender la vida, fracasó. Y lo que nosotros vinimos a decir con esto es, basta, se terminó con la decadencia argentina y a partir de ahora entramos en un camino que va a hacer que en 35 años seamos una potencia mundial. Porque esa es la propuesta nuestra. Fíjese esto, nosotros enviamos
la ley Bases, la cual fue aprobada. Sí. Menem hizo la reforma estructural más grande de la historia argentina. Cuando usted toma la ley Bases más el DNU, es 8 veces más grande. O sea, nosotros con el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. ¿Sabe qué implica eso? Saltar en el índice de libertad económica 90 puestos. Es decir, hoy Argentina institucionalmente se empieza a parecer más a países como Alemania, como Francia, como Italia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros entramos en un sendero que más tarde, más temprano que tarde, vamos a duplicar el PBI. Entonces, la pregunta es, si esto sale bien, abrazar las ideas de la libertad sale bien, ¿sabe qué significa? Que todo el curro de los políticos, los delincuentes de la política perdieron. Es decir, van a tener que ir a trabajar honestamente como trabajan todas las personas que están acá, a ganarse el pan con el sudor de su frente. Si no la suya, sino la de ellos mismos. Si no le aprueban el presupuesto, sigue con... Creo que es histórico en la Argentina, sería el segundo año consecutivo sin presupuesto. ¿Y si no puede firmar más DNU? Jugaré las reglas de juego que... A ver, fíjese esto, a mí me han dicho un montón de cosas, que era antidemocrático, no sé la cantidad de barbaridades que me dijeron en la campaña del miedo, que armó Massa, ¿sí? Y fogoneada por los brasileros, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. La pregunta es, ¿de dónde yo me salí del orden democrático? Todo lo que yo hice está dentro del orden democrático. Sin duda, como lo hicieron muchos presidentes también. Bueno, por eso. Pero ahora hay un proyecto, o al menos quieren, lo que quieren es limitar los DNU. Yo juego con las reglas de juego que plantea el sistema. Y eso lo he hecho sistemáticamente. Es decir, he usado, digamos, todo el aparato institucional que me permite jugar. Yo juego dentro del campo de juego. O sea, yo, digamos, soy un tipo que respeta las reglas. Es decir, yo respeto el reglamento, por decirlo de alguna manera. Volviendo al Congreso, a mí me llamó mucho la atención la semana pasada, para mí uno de los discursos más fuertes, yo lo critiqué mucho, pero me gustaría conocer su opinión. Pichetto la semana pasada. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino, una empresa de demolición, S.A. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo Martínez de Oz? Esto fue en el debate por el veto a la ley de financiamiento universitario. Bueno, lo primero que podría decir de las reflexiones de Pichetto es que es alguien que verdaderamente es un ignorante en términos de economía. Porque primero es absolutamente inválido la comparación con el programa de Martínez de Oz, porque básicamente yo le diría, una de las cosas que no hizo el programa de Martínez de Oz fue justamente hacer el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir, eso fue en un régimen dictatorial, y esto es en democracia. Por lo tanto, ese tipo de analogías es bastante poco feliz. Pero más allá de eso, usted, ¿cómo es un programa de estabilización? Un programa de estabilización en un país normal, razonable, tiene 3 patas. Tiene un programa fiscal, un programa monetario y un programa cambiario. Si ustedes se fijan, nuestro programa fiscal es déficit cero, nuestro programa monetario fue pasando por distintas, digamos, una vez que terminamos de limpiar los pasivos remunerados, pasamos a exceso de oferta cero, es decir, aceptábamos solamente comprar dólares, y después pasamos directamente a emisión cero. Por lo tanto, sí hay un programa monetario, y por otra parte también hay un
programa cambiario, digamos, hubo un sinceramiento del tipo de cambio y hay una política, digamos, donde nosotros seguimos teniendo cepo, que cada vez tiene menos restricciones. Yo les recuerdo que cuando nosotros llegamos se pagaba el 15% de las importaciones, hoy se paga más del 90%. O sea, digamos, nosotros quitamos regulaciones todos los días, lo que pasa es que mucha gente no lo ve, pero y estamos arreglando el problema en los stocks, y hoy estamos más cerca de salir del cepo que es lo que estábamos hace un año. Pero dicho esto, entonces, claramente usted tiene los tres pilares de un programa económico. Lo que sucede es que, digamos, primero el señor Pichetto no es economista, no entiende de esto, habla de algo que no sabe, con lo cual es bastante, para hacer una crítica tan airada, es bastante irresponsable. Pero no solo eso, sino que además hay otro problema más. No entienden que yo soy liberal. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a los viejos planes heterodoxos, que había política de ingresos, que había, digamos, se fijaban precios, se fijaban salarios, se fijaban precios de bienes fundamentales, por decirlo de alguna manera, y tarifas. Era todo un conjunto de regulaciones de precios. Bueno, yo soy liberal, yo creo en los precios libres, no creo en ese tipo de controles. Y además, otras cosas también tenían mucho de políticas sectoriales. Yo no creo en eso, yo soy liberal, yo creo, esto además está probado, se llama don't pick the winners, no elegir los ganadores. Es decir, porque eso además genera muchísima corrupción, porque imagínese que usted le está dando, digamos, ventajas a un determinado negocio. Entonces, deberían poder abrir un poquito más esas cabezas tan cerradas que tienen y ver que es otra naturaleza de programa. Es lo mismo que cuando me dicen, no, bueno, no dio fecha para la apertura del cepo. No doy fecha por la apertura del cepo. ¿Por qué? Porque soy liberal, porque yo, digamos, si fuera un dirigista, yo le puedo dar fecha, hora, todo, pero no soy un dirigista, soy liberal. Entonces, por ejemplo, yo dije que íbamos a arreglar el problema de los pasivos remunerados. Usted, si me preguntaba cuánto tiempo, yo le decía, no lo sé, porque eso de qué va a depender, de que yo genere un equilibrio fiscal lo suficientemente robusto como para poder pasar la deuda del central a quien era el verdadero deudor, que era el Tesoro. Te pido por favor un segundo. Y eso tardamos 6 meses. Pero todas esas operaciones fueron de mercado. Es decir, fíjese que lo interesante que tiene nuestro programa de estabilización y de eliminación de la inflación. Porque nosotros pasamos de una inflación del 17.000 anual al 28 anual, pero no pasamos por una hiperinflación, ¿no? Que eso implica una licuación de los activos de la economía que hace muy fácil estabilizar, porque es como, digamos, el revólver se queda sin balas. No solo eso, sino que además no aplicamos un plan Bonex, no controlamos precios, no controlamos el tipo de cambio, o sea, no tenemos un tipo de cambio fijo, ¿sí? Y además lo estamos haciendo con recomposición de tarifas, porque hoy las tarifas cubren el 80% del costo. Es decir, y nosotros estamos haciendo todo eso. Y suponga que el tipo de cambio lo controlan, el 2%. Bueno, está bien, digamos, tiene una pauta de devaluación. Pero sí, pero es mucho más libre de lo que consideran, porque el programa de emisión cero hace que el tipo de cambio se parezca más al de mercado. Y fíjese que desde 1500... hoy todos los tipos de cambio están convergiendo a 1150. Y si usted toma el oficial y lo corrige por riesgo país, está casi en 1100. O sea, la brecha verdaderamente ya es muy chiquitita. Es decir, desapareció, y esto no pasó nunca en la Argentina, convergiendo desde arriba hacia abajo. Siempre fue por saltos devaluatorios. Esto, digo, algún mérito debemos tener. Y le voy a decir algo. La inflación, suponga que usted la quiere medir en consumidor. No en mayorista. Yo suelo trabajar con mayorista porque es la que se anticipa. Sí, que curiosamente tiene 30 o 40 puntos de diferencia. O sea, debería estar más baja todavía la minorista, porque la de insumos es tarde o temprano va a colapsar. Por eso digo, esto requiere paciencia. Ahora, fíjese esto. Si yo tomo la observada del último mes, 3,5, yo tengo una inflación inducida por el programa hasta que... Sí, por el crawling fundamentalmente. Claro, pero eso porque es la contracara de que todavía no puedo abrir el cepo porque todavía tengo problemas de stocks. Hay un 2% de devaluación. Entonces tengo una devaluación del 2% más la inflación externa. Suponga 2,5 mensual. Quiere decir que yo tengo de 3,5, la inflación que está generando monetaria, verdadera, el programa es 1. ¿Sabe cuánto es
Quiere decir que el día que yo limpié el problema de los stocks, Sí. quiere decir que yo puedo llevar la inflación al 1. ¿Sabe cuánto es 1% mensual? 13 anual. Mire lo bien que venimos, pero ¿qué requiere? Paciencia. Porque la contracara de que la inflación tienda a cero es que va desapareciendo lo que se llama el sobrante monetario. ¿Se acuerda que yo empecé hablando de la situación previa al Rodrigazo? Cuando usted tiene controlado el tipo de cambio y emite dinero, ¿qué es lo que pasa? La contracara es que pierde reservas. Cuando usted pierde muchas reservas, en general o se devalúa o se ponen controles. Que todo el gobierno anterior siempre controles, que casi que le fuera imposible comprar un dólar. Sí, bueno, el cepo. Eso lo que hace que usted demande más pesos que los que quiere tener. Porque los está demandando compulsivamente, aumenta la base el impuesto inflacionario y le cobra más impuesto inflacionario. Dicho esto, si usted abre, le pasa lo del Rodrigazo, multiplicar por 6 o por 12, dado los números que nosotros teníamos. Dicho en la tasa de inflación, ¿no? Entonces nos hubiéramos ido a 2.400% de inflación solo por el tema monetario. Imagínese si se hubiera multiplicado por 5 la base monetaria, imagínese la ejecución de los puts, imagínese los 90.000 millones de dólares en deuda en peso que teníamos. Entonces, cuando usted toma esa situación, usted, el money overhang se resuelve o porque sube la demanda de dinero o porque se achica la oferta de dinero, pasan las dos cosas y suben los precios. Entonces usted lo que tiene es que con la inflación que corrió y con el freno en la emisión y la recomposición de la demanda de dinero, hoy la inflación es 1%. Cuando esa inflación desaparezca, que es la diferencia entre la observada y la inducida, quiere decir que ese día el money overhang desapareció. ¿Qué quiere decir esto? Que no sobran más pesos. Si no sobran más pesos, ¿sabe cuántos dólares necesito para abrir el mercado? 0. Gracias. Gracias, entendió todo. Y le cambio medianamente de tema. ¿Mira encuestas? Sí. ¿Y le preocupa? No. Eso también hay otra parte del discurso de Pichetto que a mí me parece sumamente interesante. Porque, cuando dice que usted cree que ganó, pero en realidad perdió. Claro, exacto. Dice, sostiene el veto, como sostiene el veto, cree que ganó, pero en realidad perdió. Bueno, eso muestra lo anacrónico y lo analógico que es el círculo rojo y en especial Pichetto, que es parte de ese círculo rojo. Porque varias cosas. Nosotros nunca discutimos que la universidad sea pública y no arancelada. Nosotros lo que queremos discutir es que sean auditadas. Sí. No por nada las universidades como institución perdió 20 puntos de imagen. Con lo cual, digamos, o sea, y si la gente empieza a mirar con la lupa lo que están haciendo la gente en las universidades, van a seguir cayendo en imagen, ¿no? Y además la caída, digamos, en las manifestaciones fue notable. Es decir, la segunda fue un cuarto de la primera. Y además con el aparato peronista, digamos, había muy poquitos entonces estudiantes. Hay un tema de comunicación del gobierno. Ahora están todas las universidades tomadas prácticamente. Bueno, que la gente vea lo que están haciendo. Claro, pero... Digo, vamos a ver cómo le va. Si ustedes... ¿Va? Pero si el problema no es la universidad pública y no es la cuestión de que no son aranceladas. Y eso no va a cambiar. Solo los queremos auditar. Entonces, si usted no quiere ser auditado, es porque es un chorro. Más claro, le voy a echar agua. El que no quiere ser auditado es porque es un chorro. Acá la discusión es si quieren ser o no auditados. No quieren ser auditados. Bueno, ¿por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidades para financiarse. Eso es lo grave. Que usen las universidades una causa noble para financiar la mugre inmunda de la política. Eso es lo grave. ¿Y por qué cree que los alumnos o un sector de los alumnos están tomando, que no saben esto? Porque aparte son militantes políticos. Y además, digamos, habría que ver, digamos, las cosas que hacen los profesores en las aulas, que es un tema que también es complicado. Pero no es parte de esta discusión. Lo que quiero es otra cosa, porque ese punto que señala Pichetto muestra lo analógico. ¿Sí? Digo,
lo que es lo más inmundo de la vieja política. ¿Sabe qué? ¿Para qué está la imagen? No Para sé, comérsela. Usted acaba de nombrar la imagen de la universidad como dato que cayó. Sí, fuerte. Pero fíjese esto, y con las cosas que están haciendo se le va a caer mucho más. Pero les preocupa entonces, ¿ustedes ven las mediciones Nosotros de imagen? miramos las encuestas, pero ahora también si quieren hay una discusión de cómo se miran las encuestas, que esto también es interesante. Me interesa lo de la imagen además, porque Bien, creo que... fíjese esto, porque esto es muy importante. Cuando usted tiene la imagen y va a gobernar, usted toma decisiones, las decisiones son en conflicto. La toma de decisiones es en conflicto, porque acá hay intereses en el medio. Entonces usted, digamos, ir hacia un sistema libre, a todos los chorros los pone en jaque. Con lo cual todos los chorros van a tratar de hacer lo imposible para hacer fracasar el programa. Ok, dicho esto, entonces obvio que usted en el medio de esas internas va a perder imagen, eso es natural. Y la imagen está para eso. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Mire, yo vine a ser el mejor gobierno en la historia. Yo vine a poner de pie a la Argentina, a terminar con la decadencia y que entre en un sendero que en 35 años se convierta en una potencia mundial. Ese es el marco. Entonces yo tomo decisiones en función de eso, no de qué me pasa con la imagen. A mí no me importa lo que pasa con la imagen. A mí lo que me importa es poner a la Argentina de pie. O sea, ¿qué es cómo piensa Pichetto y cómo piensa el Círculo Rojo y cómo piensa la vieja política? Mirar la imagen, a ver qué opina, qué dice esto, qué dice el otro. Cuando usted cae en eso, usted se va a encontrar que entonces empieza a ceder a todas las demandas, porque no quiere perder imagen. Y usted termina después haciendo un desastre fiscal, y ese desastre fiscal termina en una hiperinflación, termina en la decadencia que tiene Argentina. Porque ese es y termina con una imagen destruida también. De hecho, hay que mirar las imágenes de muchos de los políticos que han pasado. Bueno, por entonces, Argentina. si yo si todos los políticos terminan con imagen destruida, prefiero terminar con una imagen destruida, pero con la economía en un sendero de crecimiento para que Argentina en 35 o 40 años se convierta en una potencia mundial y no que siga en esta decadencia inmunda. Entonces, fíjese, lo que usted me dijo es brillante, porque dice, no paga hacer populismo. Hacer populismo no paga, porque además de ser el país más rico del mundo en 1895, hoy estamos en la mitad de la tabla. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, yo no tomo decisiones mirando la imagen. Yo no tomo decisiones de esa manera. A mí, ¿sabe qué? Fíjese, la diferencia entre otro político y lo que nosotros proponemos. Yo esto lo dije en un reportaje que me hizo Alejandro Fantino en la previa. Dije, mientras que los otros políticos le piden el voto para que le den el poder y que ellos decidan sobre su vida, yo pido el voto para devolverle el poder a la gente y que la gente sea el propio arquitecto de su futuro. Con lo que implica percibir los beneficios, pero pagar los costos, ¿no? Digo, ese conceptualmente. Segundo punto, fíjese esto. Yo siempre que digo que esto es un trabajo para mí. De hecho, ¿por qué renuncio a la jubilación de privilegio? Porque lo miro como un trabajo. Si yo lo miro como un trabajo, a mí, ¿sabe qué? Me dieron un job description. Mi job description, ¿qué dice? Usted tiene que bajar la inflación y usted tiene que terminer con la inseguridad. Tiene 4 años más 4. Digamos, el job description es por estos 4 años. Si yo le digo, mire, la inflación está bajando, es innegable que está bajando. Evitamos un desastre hiperinflacionario y la inflación está bajando. Con lo cual esa parte del job description la estoy cumpliendo. No solo eso, sino que además la inseguridad. Fíjese qué maravilloso, digamos, lo que está haciendo la ministra Bullrich. Llámese el Plan Bandera en Rosario. ¿Sí? Bajó 70% los homicidios. ¿Sí? Si usted toma el total del país, bajaron más de 11%. Si usted, lo que tiene que ver con el protocolo antipiquete, el protocolo antibloqueos para que no bloqueen a las empresas, ¿sí? Lo que tiene que ver con tribunas, seguras, lo que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, en los medios de transporte. Entonces, mire todo lo que se está haciendo, todo lo que tiene que ver con los operativos antidrogas. Entonces, en eso también estamos cumpliendo. O sea, estamos cumpliendo en todas las cosas que me plantearon el job description. Y le voy a comentar una anécdota para que se vea más claro cómo yo pienso los problemas. Luego de que ganamos las elecciones, voy a la Quinta de Olivos a visitar al expresidente Alberto Fernández. Sí. Entonces, cuando terminamos de desayunar, fuimos a caminar por la Quinta. Y entonces el expresidente Alberto Fernández me dice,
que se sentía como un rematador mostrándole la casa al nuevo propietario. Y yo le contesté, no te equivoques. Yo no soy el nuevo propietario, yo soy el nuevo inquilino. Por 4 años con opción a 8. ¿Está claro? Es decir, entonces, esta gente está mirando todo el tiempo la cuentita electoral. Y yo vine acá a arreglarle el problema a los argentinos. Yo no soy esa basura de política de antes. Esa es la política que hundió a los argentinos. Yo vengo a hacer lo que me encargó la gente. Y si después me quiere renovar, me lo renueva. Y si no, que me ponga una patada en el traste, no tengo problema. Pero yo no voy a negociar mis promesas de campaña. Pero las encuestas las mira. Sí, pero la forma en la cual usted mira las encuestas, usted la puede mirar las encuestas de la manera, digamos, estúpida, como las mira Pichetto, o como las mira el Círculo Rojo, o como las miraba el Siniestro. ¿Sí? Entonces agarraba, miraba las encuestas y tomaba decisiones mirando las encuestas. ¿Sabe cuál es el problema si usted hace eso? El problema es que si usted hace eso, la suma de demandas es infinita. Es incompatible con los recursos que usted tiene. Entonces eso deriva siempre en un colapso fiscal. No por nada Argentina de los últimos 123 años tuvo 113 déficit. No, pero esto es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una frase que yo suelo usar regularmente y que es muy valiosa, que dice, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Es decir, si hay algo que yo siempre marco en las reuniones de gabinete es el norte, ¿a dónde quiero ir? Y le encomiendo a cada uno de mis ministros qué es lo que necesito de cada uno de ellos. Y eso, digamos, o sea, se lo puede decir cualquiera de mis ministros, las decisiones las tomo delante de mis ministros. Sí. O sea, no es que voy, después me encierro y pido encuestas y resuelvo en función de eso. No, yo resuelvo acorde a mis ideales, a donde yo dije que voy a llevar la economía, al país. Dicho esto, ¿qué es lo que me da la encuesta? La encuesta me da el estado de situación. Me sirve para saber la radiografía de qué es lo que siente la sociedad. A partir de ahí, nosotros fijamos un norte y diseñamos las políticas que nos lleven a ese norte. Es muy distinto la forma de hacer política, porque la otra es la del populista. Esto es darle una visión de estadista. Es decir, lo que yo diría de la posición de Pichetto, digo, pobre Pichetto, digamos, está cargando él con toda la basura que es toda la política tradicional. Yo pensé que Pichetto era más aliado del gobierno. No, él es aliado del Partido del Estado. Es un tipo que siempre vivió del Estado, es un tipo que fue el que comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, es el que usó los artilugios institucionales para protegerla a Cristina, ¿sí? Y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina en el Congreso, ¿no? O sea, es ese ser inconsistente, incoherente y que de estar con el kirchnerismo se fue con Macri y después, Dios, se junta con personas verdaderamente siniestras. Aerolíneas Argentinas. Bien, fíjese esto, cuando nosotros mandamos todo un programa de privatizaciones. Sí. Eran cerca de 50 empresas. El Congreso, digamos, en este juego republicano, digamos, nos limitó a 11 y algunas no plenamente. Dentro de las que se quitaron estuvo Aerolíneas. Sí. Aerolíneas, nosotros hicimos una reducción de personal de 1.500 personas. No solo eso, sino que además se logró equilibrar las cuentas de Aerolíneas, o sea, se está haciendo un trabajo importante con Aerolíneas, pero cuando nosotros llegamos, o sea, por ejemplo, el 10% solamente quería que la privaticemos. Sí, igual su propuesta de campaña fue entregársela a los empleados. Sí, pero por eso, deme tiempo que son varios elementos. Entonces, y digamos, solamente el 10% quería privatizarla. Nosotros igual la mandamos al Congreso, el Congreso no nos dejó. Entonces, empezamos con el plan de racionalización, no teníamos otra alternativa. Entonces, frente a la salvajada liderada por Viró, en ese contexto, hoy el consenso en la sociedad es 50-50.
¿Qué es lo que hicimos? Frente a la bestialidad, tomamos un proyecto de Juntos por el Cambio, Sí. adherimos a ese mismo proyecto y la estamos proponiendo privatizar. Y si no se puede privatizar, estamos dispuestos a entregárselas a los empleados. ¿Ustedes ya se lo ofrecieron a los empleados? ¿Todavía no? Sí, claro. El problema es que no la quieren. ¿Y si no se puede privatizar, qué van a hacer? Se la vamos a dar a los empleados. Igual tenemos varias propuestas para privatizarla. ¿Ah, sí? Sí, hay varias empresas que ya manifestaron su interés. ¿De entrar como accionistas o directamente quedarse con la empresa? Quedarse con la empresa, sí. Con lo cual se está trabajando en eso. Por lo menos hubo reuniones con 5 líneas aéreas. ¿Y si los números siguen el curso que están teniendo y queda una compañía saneada, ¿para qué venderla? ¿Y para qué tenerla? Yo particularmente creo que tiene que tenerla, pero... ¿Pero por qué? Si Brasil no tiene, el propio Lula privatizó Varig, o el propio Mujica, Pluna en Uruguay. Sí, digamos que Luna era casi privada. Lo que había hecho el Estado en Uruguay era un aval que terminó cayendo. Yo creo que tiene que ser estatal, pero es mi idea. Yo creo que tiene que tener una línea aérea argentina. Pero le pregunto, el punto es, si las cuentas están en orden. Nosotros pusimos las cuentas en orden y cuando venga el próximo, ¿qué hacemos? Sí. De vuelta volvemos a hacer populismo con las empresas del Estado. Digo, demuéstreme alguna empresa del Estado que funcione mejor que una privada. Porque cuando el Estado se equivoca, le pasa la cuenta al pagador de impuestos. Cuando una empresa privada se equivoca, digamos, se hace cargo el empresario. ¿Y cuándo se va a definir eso? Ahora estamos mandando esta ley. Si no pasa, bueno, se la entregaremos a los empleados. Vuelvo al tema crecimiento económico o marcha de la economía. Yo estaba viendo los últimos informes de distintas consultoras, entre ellas, bueno, ahí creo que hoy en la etapa de, no sé si de página 12 habla de 1816. Lo que muestran las consultoras es... Pravda 12. ¿Eh? Pravda 12. Sí, pero la consultora es una consultora de mucho nombre. Y lo que está mostrando es un crecimiento de muchos sectores en julio, menos sectores en agosto y menos sectores en septiembre. ¿Qué es lo que ven ustedes? Nosotros consideramos que la realidad es heterogénea y que en ese momento hay momentos que tira más y hay momentos que tira menos, pero nosotros creemos que, digamos, en el neto los números son positivos y estamos saliendo. ¿Qué creen el año que viene de la Argentina? De hecho, digamos, fíjese, yo no hablo de números, pero mire el consenso de mercado. ¿Cuánto es? Digamos, el consenso de mercado habla de una expansión del PBI de 5 o 6%. Sí. Bueno. ¿Eso es lo que ustedes estiman también? Más allá del mercado. No, digamos, tiene que haber proyecciones. No, pero nosotros no trabajamos, digamos, las proyecciones. Nosotros las utilizamos para armar escenarios, no para. Entonces, fíjese que una de las cosas que tiene la ley de presupuesto con déficit cero es una construcción que neutralice el efecto de la inflación y del crecimiento, justamente para eso, para que usted tenga el equilibrio fiscal independientemente de eso. Digo, la responsabilidad del crecimiento económico no es mía. De vuelta, no soy fatalmente arrogante. Ustedes tienen que, el gobierno y el Estado tienen que dar las condiciones para que las inversiones privadas hagan crecer la economía. Las condiciones son que yo les ofrezco equilibrio fiscal, no emisión, o sea, una moneda fuerte, y le aseguro, que no va a tener turbulencias cambiarias. Yo me ocupo de eso. El resto, las inversiones las determina el sector privado. Y yo le podría decir que hay muchos elementos para ser optimistas respecto a la evolución futura. El primer punto es el siguiente. Si usted se fija, sistemáticamente los salarios reales vienen subiendo. Es decir, los salarios le vienen ganando hace 5 meses seguidos a la inflación. Punto 1. Las jubilaciones vienen ganando en términos reales, de hecho están más de 5% arriba de lo que estaban en noviembre. Y si usted la toma en dólares, se triplicaron. Con una economía mucho más cara en dólares también, ¿no? Bueno, está bien, pero digamos, usted gana el triple en dólares hoy.
La jubilación y es me el cuesta triple. el triple vivir en dólares. En la Argentina No crea carísimo porque, en digamos, dólares. o sea, los precios no subieron, digamos, 200%. Así que, digamos, no es cierto eso. La inflación no es del 200%, es del 100%. Dicho esto, por lo tanto, usted tiene mejoras en los salarios reales, tiene mejoras en las jubilaciones. De hecho, yo les mencioné el trabajo de González Rosada, que la pobreza pasa del 57 al 49. No solo, o sea, esos 8 puntos no es magia, es mejora del salario real. No solo eso, sino que además eso le implica que usted, digamos, en algún momento la demanda se le va a recuperar. Punto 1. Punto 2, usted tuvo un ciclo de stocks. Sí. Es decir, durante la última parte del gobierno anterior se acumularon muchos stocks para protegerse del desastre monetario. Ya se consumió. Se consumió, eso fue lo que agudizó la caída de la primera parte del año y eso se está recomponiendo. Por lo tanto, usted tiene cíclicamente 2 elementos del ciclo que empujan para arriba. Eso por un lado. Después usted tiene cuestiones estructurales que empujan para arriba. El haber hecho el ajuste fiscal, el haber... una de las cosas que implica es una fuerte baja de la tasa de interés. Y eso es lo que permite que haya más crédito, más inversión. Que es uno de los sectores que muestra recuperación. Bueno. Tema créditos. No solo eso, sino que además, fíjese, porque esto es interesante, eso implica que usted puede acumular más capital, eso es más trabajo, esos son mejores salarios. No solo eso, sino que además hay un tema no trivial. Nosotros cuando asumimos estábamos discutiendo la hiperinflación, hoy estamos discutiendo créditos a 30 años con cláusulas de ajuste. Ahora, fíjese qué interesante, porque todo ese ahorro fiscal de 15 puntos del PBI se volcó ¿a qué? A que hubo un aumento del ahorro y que eso ahora va a financiar el sector privado. Esto es muy importante, porque esto es algo que puede generar crecimiento económico, aun cuando usted siga teniendo cepo. Y el otro elemento adicional importante es que nosotros hicimos reformas estructurales, no solo que hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina, y 8 veces más grande que la de Menem, sino que además, fíjese lo que es el Ministerio de Sturzenegger, todos los días desregulando algo, todos los días desregulando algo. Entonces nosotros estamos yendo hacia una economía más libre. Mi objetivo es que Argentina sea la economía más libre del mundo y que de esa manera Argentina se convierta en el país más próspero del mundo. O sea, nosotros trabajamos todos los días en ese objetivo. Con lo cual, si usted se fija, estamos... Las cuestiones cíclicas juegan a favor y las cuestiones estructurales juegan a favor. Digo, lo que pasa es que Roma no se construyó en un día. Claro. Es decir, usted el crecimiento económico no lo construye en un día. Entonces, yo, digamos, lo que digo, hay que mirar los números con mayor detenimiento. Hay que, digo, si usted viene de una caída, y usted frena la caída, digo, está claro que está mejor, porque frenó la caída. Bueno, si usted toma estos números acá en el piso y compara contra el año anterior, claro que le van a dar negativo. Sí. Eso es una obviedad. ¿Pero a usted le importa la historia o le importa de acá para adelante? A mí hoy para adelante, ya está. Le digo, a todo el mundo le importa para adelante, lo que pasó ya pasó, es parte de la historia. Yo creo que hay algunos que están mirando para atrás. Pero bueno, está bien, no importa, que miren para donde quieran. O sea, yo digo, le voy a proponer a los argentinos mirar para adelante. Parece bien. ¿Ok? Entonces, entonces tengo que estar mirando los desestacionalizados. Cuando miro los desestacionalizados, tengo números muy positivos. Cuando yo miro el PBI, digamos, de julio, que dio 1,7, ¿sabe cuánto es? Digo, si yo le digo una economía que crece al 5%, es un numerazo, ¿no? Es un número muy bueno. ¿Sabe cuánto es de crecimiento desestacionalizado mensual eso? 0,4. ¿Se da cuenta que 1,7 es un numerazo? ¿Se da cuenta que cuando la industria dio 1,5 es un numerazo? ¿Qué es lo que quiero decir? Son números muy fuertes. Obviamente son tan fuertes que en el mes a mes usted va a reacomodar. Y el otro tema que es muy importante, que andan, digamos, con la estupidez esa del consumo. Porque pareciera que los empresarios son todos tontos que producen para no vender. Digo, sería bastante sospechoso que sean tan tontos. Digo, cuando así, yo diría, ¿por qué no tratan de ser más respetuosos y tratar de ver qué es lo que están haciendo? Porque una de las cosas que pasa es que cambió la modalidad de venta. Entonces, de repente, los indicadores de consumo que tenemos, primero que nunca predijeron bien el consumo. Primer punto. Segundo punto, son cosas muy puntuales. Ahora, ¿por dónde cree que más compra la gente?
por Mercado Libre. Mire lo que son los números de Mercado Libre. Le propongo que mire lo que es el tuit que hizo Galperín. ¿Por qué no se ponen a mirar los números de Mercado Libre ahora cuando se publiquen los datos que se haga la presentación de balance? Y vamos a ver dónde estamos en consumo. Presidente, muchas gracias por el tiempo. No, por favor, Muy muchas atento, gracias a usted, Antonio. Por favor.